DIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. Muy bien, la columna de política en la voz de Diego Malvernat. Bueno, un poco lo anunciaba Lucas diciendo que veníamos hablando en las columnas anteriores del caso Nisman, y una de las cosas que yo decía el domingo pasado es la importancia de reformar la ley de inteligencia, la ley que establece cómo se conforma un servicio de inteligencia, y pasó eso. Y eso es una gran noticia, no solo para la Argentina, sino para la democracia en su conjunto y entendida como un proyecto latinoamericano, porque los servicios de inteligencia son la rémora de lo que sería el aparataje dictatorial que comenzó antes del 76. Recordemos la AAA, digamos, la AAA no es otra cosa que un servicio paramilitar que operaba con los servicios de inteligencia y que, sabemos el accionar, ¿no? Que mataba dirigentes, que perseguía personas. Entonces, es un gran paso para la democracia porque ustedes imagínense que desde el 83 para acá ningún presidente se había animado a tocarlos. Y no es por casualidad que no se animaba a tocarlos, sino es porque ahí operaban y tenían un gran poder de operaciones y extorsionaban personas. Alfonsín lo intentó con Moró como funcionario intentando renovar o reformar los servicios de inteligencia, y no fue por más. No fue por más porque en el 84, 85, cuando empiezan los levantamientos cara pintada, hay una relación directa entre los levantamientos cara pintada con los servicios de inteligencia. Y es así que cuando se produce el tomamiento de la tablada, lo que sucede ahí es que el gobierno no estaba enterado. Y no es que no estaba enterado porque miraba para otro lado, sino porque los servicios de inteligencia lo sabían y permiten que eso suceda. Sí, ese es uno de los interrogantes, que surge, que Cristina no sabía que existían, que estaba, por ejemplo, un estudio conformando los servicios de inteligencia. Esos son los interrogantes que más he escuchado por ahí, críticas acerca de los servicios de inteligencia, como que parece una suerte de hipocresía lo que ha hecho el gobierno durante los últimos años con respecto a los servicios. Bueno, yo creo que en la cadena nacional, donde Cristina Kirchner plantea que se va a disolver la CIDE y que se va a reformar la ley de inteligencia, hace una fuerte autocrítica. De hecho dice, entre estos 10 años no lo hemos hecho y estamos pagando las consecuencias por esto, en otras palabras, ¿no? Y creo que la reforma que establece Cristina es la decantación de un montón de hechos que se da cuenta que es insostenible y que en este último periodo el servicio de inteligencia recrudeció el andamiaje crítico hacia el gobierno. Lo que hay que decir es que la CIDE, o la CI, como se lo denominaba en la democracia, operaba autárquicamente del poder ejecutivo, del gobierno, y operaba directamente con fiscales y tenía financiado a periodistas. Y casualidad, muchos son de esos periodistas que han salido a criticar esta reforma porque saben que saliendo a la luz este caso, salen a la luz que estaban vinculados con los servicios de inteligencia, lo mismo que fiscales que operaban y le pedían a los servicios de inteligencia, como era el caso de Stiuso y Nisman. Digamos, ¿cómo es posible que Stiuso y Nisman tenían una relación si uno es el poder judicial y otro es los servicios de inteligencia? Son las cajas negras que establecen el accionar de la CIDE, que se dedicaba al espionaje y a las operaciones políticas, la influencia y manipulación judicial, el financiamiento espurio de políticos, periodistas, empresarios, jueces, fiscales y legisladores, que, por ejemplo, llamaba a un funcionario, los servicios de inteligencia llamaban a un funcionario y le ponían en altavoz lo que había hablado hace minutos antes con otra persona. Extorsionaban personas. Y eso era el servicio de inteligencia de la CIDE con un vínculo muy profundo con la CIA y con el Mossad. De hecho, la causa AMIA fue detenida varias veces, fue desviada varias veces por los servicios de inteligencia del Estado. Ahora, ¿qué se propone con la modificación de la ley, con la reforma de la ley? Bueno, lo que se propone es disolver, obviamente, la CIDE y crear la Agencia Federal de Inteligencia,
realizar la transferencia de las escuchas ilegales, las escuchas judiciales al Ministerio Público. La designación de un director y subdirector va a pasar por el Senado. También se subordinan las actividades de inteligencia a los derechos y garantías legales, constitucionales y de tratados de derechos humanos. También los niveles de reserva se establecen diferentes niveles de reserva de información, lo que genera jerarquización de información, y con eso, digamos, el Estado puede pedir que se, por ejemplo, bueno, que salgan a la luz algunos niveles públicos y demás, y que sobre esos niveles se genera el tipo de financiamiento del servicio de inteligencia, y que a su vez el Poder Ejecutivo tiene la potestad de abrir cualquier archivo clasificado cuando lo desee. Digamos, estas son algunas de las reformas fundamentales para construir una política de seguridad, una política de inteligencia vinculada con, bueno, los claros designios de los derechos humanos, de la Constitución, de la legalidad. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Bueno, lo que se viene es una oposición que va a impedir que esta reforma siga en curso. Lo va a impedir porque crea que así tiene que ser, sino lo impide porque tiene una vinculación directa, digamos, porque digamos, como nosotros hablamos siempre que la oposición tiene algunos dirigentes de la oposición, para no generalizar, tienen vínculos con el Grupo Clarín. Bueno, el Grupo Clarín tiene vínculos con los servicios de información. Y entonces esos vínculos se establecen y se dejan en claro. Ahora, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, van a decir que, por ejemplo, el servicio de inteligencia tienen que estar bajo la órbita del Poder Judicial, que de hecho creo que alguno ya lo ha dicho. Bueno, esto se cae de cantación. Primero hay que leer la Constitución. No es un atributo del Poder Judicial tener un servicio de inteligencia, y no sucede en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no está preparado para eso. Y en todo caso es revestir lo mismo. Digamos, si antes lo tenía la relación con los servicios de inteligencia con el Poder Judicial, con esto, con el ejemplo de Nisman Estiuso, si nosotros se lo damos a la Corte Suprema, al Poder Judicial, puede tener una vinculación directa, y lo cual es muy peligroso. Digamos, no hay digamos, se generaría un problema, porque son los que tienen que investigar. Bueno, entonces eso va a ser la crítica seguro. Y lo que propone el gobierno es una dependencia no centralizada en el Estado, en donde el Senado propone el secretario o el subsecretario, el que es responsable de la política de inteligencia, y el Ejecutivo tiene la potestad de removerlo si así lo desea en el momento que crea oportuno, por, no sé, negligencia y demás. Y un punto fundamental es que lo que ponen son dos categorías nuevas, y entre ellas está lo que sería, digamos, podés juzgarlo penalmente a un agente de seguridad por ejemplo, escuchas ilegales, por ejemplo, extorsión, por ejemplo, bueno, la ley misma lo va a establecer, y eso es fundamental. Entonces, en las próximas semanas yo creo que lo que se va a venir es la oposición diciendo que la Corte Suprema tiene que hacerse cargo, lo cual de movida es anticonstitucional. Leamos la Constitución y vemos las atribuciones que tiene el Ejecutivo y el Judicial, y ahí se decanta que ese argumento no tiene sentido. Por eso es fundamental la renovación, esta modificación de la Ley de Servicio de Inteligencia. Renglón aparte para lo que dijo Mauricio Macri luego de conocerse el anteproyecto o el proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso después de la cadena nacional. Mauricio Macri, que salió a hablar en Twitter diciendo que la Secretaría de Inteligencia debería proteger a los argentinos, el kirchnerismo no tiene credibilidad, el debate debe ser en el Congreso. Cuando hacía minutos se había anunciado en la cadena nacional que se iba a mandar al Congreso para debatir la nueva ley. Eso no lo tenías de las frases de las semanas, ¿no? Por casualidad. No estaba en la frase. Sí, no tiene sentido, además. Y por otro lado, Patricia Bullrich, ante el anuncio, dijo, bueno, va a ser el servicio de inteligencia de la Cámpora. Bueno, está lejos de ser el servicio de inteligencia de la Cámpora. Y las contradicciones de distintos referentes de la oposición, ¿no? Como Margarita Stolbizer, que hacía una semana había pedido que se disolviera la CIDE o la CI y que se creara un nuevo departamento de inteligencia, y luego de conocida la cadena nacional salió a decir que no habría que hacer eso y demás. Bueno, la Cámpora se ha convertido, decía, en una chicaneada, creo, ya más política. Si una frase termina, empieza o tiene en el medio la Cámpora, es malo. Una frase
frase de antaño, como las de la consigna. Ya se convierte, creo que en una chicaneada política. Me lamento que los políticos de la oposición utilicen esa estrategia. Lo puedo aceptar de un medio de comunicación, no lo puedo aceptar de un político. Además, si fueran inteligentes y si pensaran que dentro de un año, digamos, en este año hay elecciones y, por ejemplo, podrían acceder al gobierno, no hay nada mejor para gobernar que tener un servicio de inteligencia que no opere contra vos. Digamos, tener un servicio de inteligencia que haga lo que tiene que hacer. Entonces, si el costo lo está pagando el gobierno ahora, porque reformar el servicio de inteligencia es algo muy difícil y muy complejo, ¿por qué no apoyas eso? O no te crees que vas a asumir en el gobierno, o sos funcional a ciertas, digamos, a los servicios de inteligencia, a los medios que están a favor de los servicios de inteligencia y demás. Un poco de todo, quizá. La columna política, la voz de Diego Malvernat. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Latinoamericano.